tiempo, ya. Ya, lo van a matar, los van a matar. Ya, güey. Nos tenemos que ir antes de que llegue la policía. Yo no voy a ningún lado. Los van a matar y te van a culpar a ti. Nos tenemos que ir. No, yo no voy a hacer ningún fugitivo, que se vayan ellos. ¿Por qué tienes que ser tan necio? Vámonos, te van a arrestar. Porque lo único que hice fue defenderte. Todos vieron lo que iban a hacer estos güeyes. ¿Están muertos? Le tengo que marcar a Ismael, ya no está en peligro. Tenemos que dar con ese perro del jaguar. Es el trato que tenemos con el general. Tenemos que rezarle, Ismael, para que Leo y Isidro encuentren a la rampa. ¿Qué tranza, vato? Ya hablé con la Diana, sigue secuestrada, pero hablé con ella. ¿Qué sabes, dónde o qué? ¿Dónde estás? Eso no es importante, patrón. Le voy a mandar la ubicación, vaya por ella. ¡Paco! ¿Qué está pasando aquí? Vete. Vete. ¡Todos al suelo! Paco, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, va? Paco, ¿qué pasa, Paco? ¡Mariela! Mariela, ven. ¿Escuchas? Todo va a estar bien, sí. Ya pasó. Prometo que va a estar bien. Ven. Sé que ya no te iba a ver más. Pues mira, todo ya pasó, ¿vale? Ya no tienes nada que preocuparte. Perdóname. Perdón por escaparme, pero es que tenía que protegerme, Leo. No tienes nada que disculparte. Eso ya no importa. No te voy a soltar. Ya te encontré aquí, en la cárcel, donde sea. No te voy a dejar. Prométeme que no me vas a entregar con Isma. Ven acá. Patos, el Paco dio con la Diana. Parece que ya tiene la ubicación. Ahí está, aquí está. ¿Quién me lo mandó? ¿Dónde está, patrón? Parece que es en la zona donde creemos que está el rancho del gancho. Andamos bien entierrados, Isma. Y tenemos mucha gente. ¡Vamos, pues! Ahora es cuando, patrón. ¡Al por la puerta, tendido! ¡Vamos por la prima, perros! ¡Písale! Yo sabía que no podíamos confiar en esa zorra asquerosa. Déjate caer para que te vengues de ella, mi amor. O de lo que queda de ella, porque ahorita vas a ver. Lo que le hiciste al gancho lo vas a pagar, maldita. Cavaste tu tumba. ¿Así? Pues yo le di la ubicación de la caleta a tu amorcito. Una que estaba repleta de dinamita. Seguramente mi primo se la solió, porque es más inteligente que todos ustedes. Deja de actuar. Todos son unos perros. ¿Tú sabías lo que hacías, maldita? Te digo algo. Yo sé dónde está tu hija, Simón. Y no te voy a decir ni madres. A ver si piensas lo mismo cuando esté aquí tu Paquito rogando por su vida, maldita. Norteño, contéstame. ¿Dónde estás? ¿Ya le pegaste el levantón al chamaco ese o qué? ¡Llámame! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué? Heréndira, Isabela, gracias a Dios. Gracias a Dios, están bien. Todo bien. ¿Y tú, más tranquila? No me imagino los momentos de terror que las dos vivieron. Terror es poco. Ya me dieron el reporte de que la policía está en el rancho de ese hombre. Encontraron a la mujer. Quiero ir a ese rancho. Heréndira, por Dios, no tuviste ya suficiente. Es importante para mí ir a ese lugar. No sé si te dijeron, pero hay una fosa común. No. Te vas ahorita mismo con Isabela para la capital. Isabela y yo no vamos a ningún lado. Dile algo. Podemos regresar en la noche. Isabela se queda aquí con Tiberio y sus hombres. Y yo voy contigo al rancho del Jaguar. Si 2 docenas de soldados no pueden garantizar mi seguridad, ¿qué esperanza tienen las mujeres de este país? Ahorita nuestra prioridad es rescatar a la prima, perros. Lo sabemos, patrón, lo sabemos. Por eso mismo no podemos entrar a ese rancho nomás echar cuenta a lo güey. Si sale la prima por ahí, le podemos pegar en un fuego cruzado, ¿entienden? Entonces, ¿qué propone, patrón? Estoy pensando, vato, estoy echándole mema, ya tengo varias opciones, ya le pienso. No, eso va, patrón. Buena pregunta, mi sopi. A mi jefe le funcionaba bien machín. El plan candado, perrillos. ¿Y ese cuál es? Vamos a llegar por todos los frentes. Les armamos 2 anillos de seguridad para que no se pelen esos perros. Y si agarran a la prima de rehén, les vamos a decir que tenemos a su mamá en una de las trocas, ¿cómo ven? No sé, Isma, no sé. Estoy dando cuenta de que no la tenemos, de que es mentira. ¿No sería mejor esperar a ver si Leo y su hermano ya la encontraron? Será mejor mi... Vale. Se va a hacer lo que yo diga porque no tenemos tiempo, así que a las trocas. ¡Órale! ¿Elizabeth Cordero? Sí. Si no hubiera sido por ella y por locales que se interesaron en el caso, Luz, la mujer en manos del Jaguar, habría sido asesinada. Dios. Hay zapatos de ellas que ese asqueroso guardaba como souvenirs. Y una fosa común con restos de quién sabe cuántas mujeres. Heréndira, te pido por favor, a nombre de nuestra amistad, que esto no salga de entre nosotras. Demasiado tarde, presidenta. Ya la prensa va en camino. ¿Qué? ¿Le avisaste a la prensa? Pero si tienes línea directa conmigo, Heréndira, ¿por qué me hiciste esto? Esto no se trata de ti, Carmela. No te estoy haciendo nada. Se trata del daño que le están haciendo los asesinos a las mujeres de México. Heréndira, necesito que me expliques en qué momento decidiste involucrar a Elizabeth Cordero en todo esto. Ella se involucró sin que yo se lo pidiera. Y gracias a ella y a otras personas, esto no terminó con una víctima más. Se pelaron unos por allá. ¡Ángela, vete! Tenemos dos heridos. ¡Fue defensa propia! Eso lo va a determinar el Ministerio Público, señorita. ¡Nadie se levanta! Por favor, vete. Vete ya. Esos señores me intentaron secuestrar. Mi hermano solo me estaba defendiendo. Señorita, entienda algo. A su hermano lo pueden acusar por homicidio. Claro, no. Primero me llevan al bote y luego hacen preguntas. Son asesinos. Ándale, súbelo ya. Mi hermano no hubiera podido solo contra los dos. No fue el único. Señorita, no haga esto más difícil. Tenemos 2 heridos aquí en la plaza. Necesito refuerzos. General, necesitamos su declaración. No, ahora no. Eduardo, ¿La mujer que encontraron es Luz? entiendo que sí, la deben estar checando en la ambulancia. Estoy seguro que sí es. Vamos a ver, por favor. Vamos, ven conmigo, ven conmigo. Muchas gracias.
Luz. ¿A quién llamaste, animal? A Ismael. Mentira. Aquí no hay llamadas a Ismael. ¿Me crees nueva en esto qué? Borré la ubicación. En 10 minutos van a llegar aquí a tu rancho, perra. Pues entonces tengo 9 para partirte el hocico, maldito animal. Pues me vas a partir el hocico, pártemelo bien. ¡Rómpemelo bien! ¿Qué? Pues no, que no había pasado nada, gancho. Estoy bien, mi amor, no te preocupes. Esta zorra desgraciada va a pagar. Él es un traidor, maldito. ¿De qué estás hablando? Él le dio el teléfono a la Diana. ¿Es cierto eso? ¡Yo se lo quité! No hizo nada, yo se lo quité. Ahí viene Ismael, preparen a la gente, vámonos, gancho. No. Primero paga esta. Cuando llegamos aquí a este lugar encontramos a Luz secuestrada por este sujeto identificado como alias el Jaguar, que se dio a la fuga. Afortunadamente, pues la encontramos con vida, aunque está muy afectada física, emocional y psicológicamente. ¿Me dijiste que tenía guardados zapatos de mujeres ahí? Sí, los coleccionaba como si fueran trofeos, como todo un psicópata. Creo que nos encontramos frente al caso de un asesino en serie. Mamá. Son las madres por la búsqueda. Sí. Esas son las madres que llevan rato esperando una respuesta de las autoridades sobre sus hijas. Sí, hemos hablado con ellas. Entonces, sobrino. Uy, pero vamos a comenzar así. Qué caramelo, ¿no? Ahora sí veo qué fue lo que le pasó a usted. Háblalo. 8 años tuvo secuestrado a mi jefe, ¿no? ¿Me puedes explicar por qué todo ese sufrimiento? Parcero, usted no se preocupe por eso. Porque su corazoncito es muy noble para entenderlo. Ya veo. Ustedes son como animales salvajes, ¿no? ¿Sí? ¿Ya usted ya le olvidó lo que su papito le hizo a la Matilde? No. Eso nunca se me va a olvidar. Pero tampoco me puedo explicar ni justifico todo lo que le hizo. Lo trastornó por completo, parcero. Le digo. Qué tristeza la mía, ¿no? No lo dejé manquito, no le corté la cabeza, solamente le corté un dedito.